de este taller de capacitación sobre la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. El día de ayer les mencionábamos que en esta sesión nos vamos a centrar específicamente en la elaboración de un plan. Y del plan, que es un poco más detallado, que es para de 5 personas, de 5 trabajadores a más. Por ejemplo, de manera resumida, vamos a tener como datos de la empresa o entidad pública, razón social, el RUC, dirección, región, provincia, distrito. También adicional a ello, los datos del lugar de trabajo en caso de tener diferentes sedes, datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Vamos a incluir una nómina de profesionales, por ejemplo, nómina de tipo de profesional de salud, tipo, número de documento, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad, número de colegiatura, registro nacional de especialidad, o correo electrónico, celular, puesto de trabajo, lugar de trabajo, centro de trabajo, en el caso de tener diferentes sedes, ¿no? También menciona sobre la nómina de trabajadores, el centro de exposición a COVID, donde se va a ir de manera detallada cada trabajador con el riesgo de exposición que tiene, que puede ser alto, medio, bajo. También las responsabilidades para el cumplimiento del plan, que puede ser una persona, puede ser diferentes áreas, ¿no? Pueden tener una responsabilidad conjunta. También sobre el presupuesto y el proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, el procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo, la lista de chequeo, el checklist de vigilancia, como también el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, adicional a esto, hay ciertos anexos, ¿no? Por ejemplo, un anexo que está por aquí, el de acá. Por ejemplo, tenemos en el punto 1, nos dice la toma de la temperatura diaria de forma aleatoria. Aquí acercar un poquito más. Ahora, nos dice la ficha sintomatológica es diaria, la toma de temperatura también es diaria. La norma te dice que no para empresas de menos de 20 trabajadores, pero como recomendación es hazlo. Ahora, una pregunta, ¿por qué la norma te dice que no para empresas de menos de 20 trabajadores? Esto más vaya por un tema económico en realidad. Se está asumiendo que una empresa que tiene menos de 20 trabajadores no tiene los recursos para comprar un termómetro de 400, 800 soles. Sí, entonces tú no puedes usar un termómetro de mercurio, no. Tienes que usar un termómetro digital. Recuerda que lo mencionamos, el termómetro que hace la medición en la mano. Si la norma no te exige que uses esa toma de temperatura, entonces tú podrías aplicar otros termómetros, ¿no? Un poco más baratos, como los que son los que miden en la mano, porque no te lo están prohibiendo. Primero te dicen que no es necesario que lo hagas, entonces si tú compras ese termómetro no estaría mal y puede asegurarte de no tener de repente algún riesgo con tus trabajadores. Como recomendación, háganlo, porque recuerda, tienes contagiado, te van a cerrar temporalmente y ahí vas a preferir a comprar un termómetro que cerrar, ¿no? Nuevamente la ficha sintomatológica, la aplicación de la prueba serológica, que puede ser cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días. Ya, recuerda que es obligatorio solamente para los riesgo alto y riesgo muy alto, ¿sí?
Pero como recomendación debería hacer aplicación sobre todo a las personas que están en riesgo alto y muy alto, ¿no? Bien, nos dice casos sospechosos. Aplicación de la ficha epidemiológica establecida por el MINSA a todos los casos sospechosos en trabajos de bajo riesgo. Ahora, una pregunta que nos hacen es cada cuánto tiempo debo aplicar esto. Entonces, si tú quieres aplicar esto, primero tienes que aplicar diariamente. Ahora, ¿dónde lo vas a aplicar? Recuerda que tú no puedes estar disponiendo a tus trabajadores, no puedes estar hacer llenado de la ficha físicamente. Si tú haces eso, tendrías 2 puntos. Primero, tú como empleador tuvieras 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, primero, un problema en la gestión de riesgo. Y ahora que tú puedes, tus trabajadores se pueden infectar. Esta es la aplicación de la ficha como recomendación, ¿no? La norma te lo dice, ¿no? Tiene que usar otro mecanismo, como cuáles, por ejemplo, puede ser de forma electrónica. Ahora, por ejemplo, tenemos clientes que la aplicación de la ficha lo hacen vía internet. O sea, bueno, empresas que la aplicación de la ficha lo hacen vía internet. Tienen un formato en Word y se lo envían, lo llenan los trabajadores y se lo vuelven a enviar por celular, ¿no? Y otro lo que hacen, los datos que te piden la ficha, lo han llevado en un formulario de Word. Y a partir de ahí, ellos simplemente marcan sí, no y llenan los campos que te piden que deben ser colocados. Eso es una medida en la que ya no tiene ningún problema, ¿cierto? Es algo que tú puedes hacer, ¿no? Identificación de contactos sospechosos. Bueno, cuando sucede esto, ¿no? Ya para resumir, acá vemos que hay puntos que son de aplicación diaria y hay puntos que son de aplicación periódica. ¿Sí? Por ejemplo, la aplicación de la prueba diariamente. Tú no puedes, por ejemplo, el tema de la prueba tú no puedes estar aplicando diariamente, ¿no? Pero hay otros puntos, que, por ejemplo, la identificación de casos sospechosos, porque esto es solamente cuando suceda. Lo que se hace diariamente la toma de temperatura y, por ejemplo, esta ficha también puede establecer en el plan que sea hasta 2 veces en la semana, por ejemplo, también. Este es respecto a la ficha. Esto es lo que me decía el punto 7 de la estructura del plan. El punto 8, por ejemplo, los documentos de aprobación. También este documento, elaborado, bueno, es algo bonito, ¿no? Está prácticamente para simplemente reemplazar datos. Y esos datos están marcados, ¿no? Ahora, entendamos bueno, se los menciono, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, tienen que leer el plan, verificar que todo lo que está lo pueden cumplir y añadir nuevas actividades incluso. Y cambiar, por supuesto, las responsabilidades dependiendo el nivel de organización que ustedes tengan, dependiendo del nivel de la organización, ¿no? Sí. Vamos a mostrar entonces ya el plan en sí. Primero, antes de iniciar el plan, les vamos a comentar sobre hay un comunicado que, por ejemplo, del MINSA, por ejemplo, donde nos dice que en el marco del Decreto Supremo, el 117, que se informa que las empresas deberán elaborar su plan de vigilancia y control COVID-19
el cual debe estar a disposición de los clientes y los trabajadores, así como las autoridades competentes para su fiscalización. Asimismo, también previo a la reanudación de las actividades, el referido plan debe ser remitido vía correo electrónico al MINSA o al Ministerio de Salud a la dirección electrónica donde nos menciona que es empresa@minsa.gov.p. Con la anterior normativa, lo que sucedía, según al ente correspondiente, tú tenías que enviar el plan al SICOBID. Te generabas un código, un usuario y una contraseña para poder hacerlo. Ahora solamente envías el plan elaborado, envías al correo del MINSA. Nos dice que, con lo cual, el cumplimiento, además que los requisitos establecidos en el presente numeral, se entenderán que la entidad de empresa, persona jurídica. Bien, sigamos aquí con el desarrollo ya del plan en sí, ¿no? Bueno, esta es la estructura del plan que tenemos nosotros, del plan que vamos a entregarles, ¿no? Hay un detalle. Las personas que por ejemplo, en la página de Facebook hay una gran inmensidad de mensajes que nos están solicitando el plan, que nos están solicitando el proceso para certificación. En la capacitación dejamos un número telefónico, al igual ahora también vamos a dejar un número telefónico final, que con ese número telefónico del área académica de la empresa, ustedes puedan contactarse y puedan solicitar este plan, como también es la certificación y la clase grabada adicional a ello. A ver, iniciamos. De los datos de la empresa, por ejemplo, voy a poner la razón social de la empresa. Por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, nombre de nuestra empresa. Por ejemplo, voy a poner el nombre comercial de la empresa, en este caso sería el mismo. También me pide acá, por ejemplo, el RUC. Sería el RUC de la empresa. La actividad principal, por ejemplo, yo busco en la SUNAT, según el RUC, busco la actividad principal. Recuerden que la SUNAT tiene un formato, tiene un archivo en el cual te aparece el SIU. El SIU es un código internacional que tiene cada empresa. Los bares y restaurantes, generalmente su SIU es no recuerdo cuál es exactamente, pero digamos que su SIU es 505. Por ejemplo, en México su SIU es 505, Chile es 505, India es 505, o sea, es un código internacional, es el mismo código para todos. Para actividad secundaria, también, por ejemplo, hay un detalle. Había empresas que, por ejemplo, en la actividad referente a la SUNAT, que lo estaban cambiando para realizar, por ejemplo, otras actividades. Por ejemplo, las actividades obviamente eran similares, pero ellos estaban intentando, por ejemplo, realizar otras actividades y que para ellos todavía no había protocolo. Ahora, el plan es algo general, o sea, para todo, y el protocolo es algo más específico. Luego acá también, por ejemplo, el teléfono de la empresa, el número telefónico de la empresa. Ahora, recuerden que a mí me piden los datos de contacto. Yo voy a enviar, por ejemplo, acá el número telefónico. Por ejemplo, voy a detallar aquí en este plan, por ejemplo, este es del empleador, este es del médico, esos números, y dando correo electrónico para contacto.
El dato del lugar de trabajo. Nos dice, se detalla la sede de la empresa tal, por ejemplo, nombre de la empresa de la que tú estás elaborando el plan. Al respecto, es importante precisar que la presente lista podrá ser actualizada en función a las necesidades del servicio, en autorización a la gerencia general. Nosotros ya consideramos esto, por ejemplo, antes de que nos dijeran, bueno, que será actualizado, ¿no? Acá ponemos la sede principal. Si es que es sede única, solo puedes poner sede única y coloca la dirección de tu sede. Avenida, calle o jirón, lo que sea. La licencia de funcionamiento, de tenerlo. Esto no te exige en realidad la licencia de funcionamiento. La emisión y vigencia de la licencia no nos exige. Lo que sí nos exige es esto: distrito, provincia y departamento. Este dato sí tiene que ir obligatoriamente. Si yo tuviera más sedes, yo voy a poner acá cuáles son, por ejemplo, la ubicación de estas demás sedes. Eso sí lo voy a poner. De tener sedes, por supuesto. ¿Qué más me dicen? Los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Se incluye la siguiente nómina de profesionales que integran el servicio de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la empresa tal. Profesional del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Centro de trabajo de tipo, ya mencionaré si es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o hasta tipo 6. ¿Qué es lo que me piden acá? Acá te piden datos que sí deben estar y otros que son opcionales. Por ejemplo, los opcionales, bueno, si quieres lo pones o si no, no, o de repente lo tiene o no lo tiene el profesional. Por ejemplo, los datos que te piden. A ver, recuerda que aquí te están dando, te piden datos específicos. Te están diciendo, a ver, le voy a mostrar para que no les quede duda esto. Acá, datos de servicios de seguridad y salud de trabajadores, por ejemplo. Nómina de profesionales de salud. Bueno, tipo y número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad. Opcional. ¿Por qué opcional? Porque de tenerlo o no tenerlo. Recuerden que el tipo de empresa que seas te pide ciertos requisitos para ser profesional. Número de colegiatura, de tenerla, por supuesto, y registro nacional de especialidad opcional. Correo electrónico. Acá ya me están preguntando, por ejemplo, cuáles son los datos de nuestro profesional. Correo electrónico, celular, puesto de trabajo, lugar de trabajo, centro de trabajo, en el caso de tener diferentes sedes. Eso tú lo puedes poner aquí en el punto de caso anterior, diferentes sedes. Le voy a explicar ahora. Bien, retornemos al plan. A ver, si yo tengo diferentes sedes de mi empresa, eso voy a poner acá, por ejemplo. En datos de lugar de trabajo, tengo diferentes sedes. Pero si a mi profesional yo lo tengo en las diferentes sedes, por ejemplo, nombre del personal, DNI, profesión, el puesto, el correo electrónico, el teléfono de esta persona, bueno, puesto de trabajo. Acá se ha repetido. Luego dice agregar especialidad, bueno, siendo opcional. La colegiatura, registro nacional de especialidad, opcional, y el lugar o centro de trabajo. Y yo tengo que ponerlo en qué sedes va a estar este profesional, ¿sí? No se refiere a las sedes de la empresa, sino a las sedes donde esté el personal. Bueno, dependiendo del tipo de empresa que sea, no tipo 1, tipo 2.
Es preciso indicar que los profesionales de la salud listados en el cuadro anterior cumplen con lo establecido en el anexo 1. Bien, esto es el marco legal, normativa referente al COVID. Bueno, esta es la más actual, la última, la 448. Bien, aquí está la introducción, tenemos los objetivos. Por ejemplo, cuando dice objetivo general, establecer los lineamientos y medidas para la vigilancia, responderles de manera progresiva. También, por ejemplo, nos dice establecer lineamientos para el progreso, el regreso y reincorporación del trabajo en la empresa, como también garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19 en los trabajadores de la empresa. Acá hay algunas definiciones. Provisión y control de la salud en los trabajadores de la empresa con riesgo de exposición al COVID-19. Específicos, establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores en la empresa que realizan actividades durante la pandemia COVID-19. Si tuvieran alguna duda, por favor su comentario en el chat para luego nosotros poder... Ya. La nómina de trabajo por riesgo de exposición. Recordemos acá que el riesgo de exposición es por trabajador. No necesariamente tiene que estar o no en el grupo de riesgo, pero que sea por trabajador tiene que dar una clasificación según al riesgo de exposición. No dice enfermedades, entonces le explicamos de que pertenecer al grupo de riesgo no tiene nada que ver. Recuerda que la nómina es según al riesgo de exposición, ¿sí? Por el puesto de trabajo. Son los puestos de trabajo a diferentes niveles de riesgo y depende del tipo de actividad que realiza. ¿Cómo estamos definiendo acá cómo va enfocado la estructura a la que vamos a dar? La presencia nómina de trabajadores ha sido clasificada en función al riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. Nuevamente, esta clasificación yo lo recalco mucho porque hay personas que nos dicen, sí, pero mis trabajadores están o no sé, están en alto riesgo o bajo riesgo. O entonces les vamos explicando eso. Por ejemplo, nos dice que hay personas que tienen obesidad, que tienen otras. Esta nómina de trabajadores considera a todas las personas que prestan servicios dentro y fuera de la empresa, independientemente de su modalidad contractual. Ahora, eso también varía porque acá tenemos que añadir que vamos sí, el tema del trabajo remoto ha sido por el COVID-19, pero lo que sí existía desde antes es el teletrabajo. Esa nómina de trabajadores considera a todos los trabajadores que prestan servicios dentro de la empresa. Vamos a cambiar esto. Ajá. A ver. Hay que dejarlo así como está. Y hay que entender lo que se refiere a todos los trabajadores que tienes, tanto los que realizan trabajadores de manera presencial, del teletrabajo y el trabajo remoto. Si los trabajadores trabajan en la sede de la empresa, pues no hay ningún problema, pero si ellos trabajan desde casa, tienes que definir si ellos hacen trabajo remoto o hacen un teletrabajo.
Recuerda, hay una legislación y hay una normativa para el teletrabajo y para el trabajo remoto. Y recuerda que el trabajo remoto está enmarcado en el COVID-19. Definan bien cuál es la modalidad que tiene su trabajador. Ahora, nuevamente este cuadrito muy metro, con contacto, bueno, menor a 1 metro. Que la frecuencia no es frecuente, la distancia es su contacto mínimo, el contacto con personas con sospechas, no hay sospecha, no hay atención directa y riesgo medio en lo que están a más de 1 metro. Bueno, están de 1 metro menos, ¿no? Ese es el contacto que está en riesgo medio. En riesgo bajo es mayor a 1 metro. En riesgo medio menor a 1 metro. Por ejemplo, la frecuencia, contacto frecuente. La distancia es contacto menor a 1 metro. La sospecha, bueno, no necesariamente. La atención directa, tampoco. Y la atención directa expuesto a aerosoles. Entonces, ayer en la aclaración mencionamos que no se conocía la palabra técnica, pero mencionaba, por ejemplo, de repente a un muerto por COVID, pero la palabra correcta nos dicen que es autopsia, ¿no? Ahora, por ejemplo, de riesgo alto a riesgo muy alto, por ejemplo, tú pasas cuando ese procedimiento, por ejemplo, de generador de aerosoles, por ejemplo, se puede entender esto como un procedimiento. Haciendo la consulta con médicos, nos dicen que esto sí genera aerosoles, pero esto no está dentro del concepto de procedimientos de generador de aerosoles. Por ejemplo, hacer esa acción, hacer la autopsia, sí genera aerosoles, pero no entra dentro del concepto que es procedimiento generador de aerosoles. Pero sí te lo menciona la norma. Ahora, los médicos que no hacen estos procedimientos no están incluidos en el riesgo muy alto. A ver, acá hay un cuadrito que vas a llenar, por ejemplo, que se está estableciendo. Estos son los puntos que vas a poner tú para tus trabajadores. Son 2 cuadros en realidad. Yo voy a poner a mi primer trabajador, por ejemplo, señor Díaz Fernández. Muy ya, por ejemplo, así, al régimen al que pertenece, tipo de documento y el número de documento, ¿no? Ahí también, por ejemplo, el tipo de documento, bueno, si es peruano o es extranjero, ¿no? ¿Qué más me dice, por ejemplo? Esos son otros datos adicionales de estas personas. La modalidad de trabajo, por ejemplo, puede ser presencial o teletrabajo, trabajo remoto, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, trabajo remoto y teletrabajo son diferentes. El trabajo remoto, hay una guía del trabajo remoto y del teletrabajo hay una normativa que establece el teletrabajo. ¿Cuáles son las condiciones del teletrabajo? ¿Y cuáles son las condiciones y características de las personas que desarrollan ese tipo de teletrabajo? Ahora, ¿tiene factores de riesgo? Por ejemplo, comorbilidades. Si tiene comorbilidades, por ejemplo, tú vas a poner cuál es esa comorbilidad. Por ejemplo, tiene diabetes, por ejemplo, tiene obesidad. Y vas a poner también
Hay también, por ejemplo, la fecha de inicio de actividades, la fecha de reinicio de actividades, y también en esa parte, por ejemplo, se indica sobre el riesgo medio o bueno, los niveles de riesgo que tú lo estableces, ¿no? Acá debería decir el tipo de riesgo. Acá nos dicen, por ejemplo, que las dos personas acá tienen nivel de riesgo medio, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, la clasificación de nivel de riesgo está elaborada en función al puesto de trabajo existente en la empresa. Sin embargo, este nivel de riesgo de trabajo puede variar dependiendo de las actividades que se asignen dentro del periodo de estado de emergencia, por lo cual el jefe directo o quien haga sus veces podrá solicitar la modificación del nivel de riesgo de algunos de estos puestos de trabajo. Por ejemplo, procedimientos obligatorios de prevención del COVID. Acá, por ejemplo, tenemos la limpieza y desinfección de los centros de labores. Bien, continuando, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo nos menciona la gerencia general es la responsable de cumplir y verificar las acciones del servicio de limpieza y desinfección durante el desarrollo de las actividades. Coordina con el proveedor de servicio de limpieza y desinfección contratado el incremento de la frecuencia de sus actividades programadas en el contexto de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, si te contratas una empresa externa para que hagas este tipo de trabajos, tu empresa debería pedirles su plan de vigilancia. Ahora, si esta persona o si es una persona natural, y esa persona natural tiene trabajadores a su cargo que van a hacer el servicio de limpieza y desinfección, también debes pedirle su plan de vigilancia. Recuerda que la 448 nos establece cuál es el ámbito de aplicación para persona natural y para persona jurídica. Persona natural que no se relaciona con entidades públicas. El proceso de limpieza y desinfección abarca a toda la empresa. Vas a establecer la frecuencia, limpieza y desinfección de lo que vas a hacer. Entonces, tú vas a tener una ficha y en la ficha vamos a poner cuál es la frecuencia con la que se va a realizar la limpieza y desinfección. En base al inicio y al final, puedes hacerlo. Si lo vas a hacer la limpieza, tienes que hacerlo tanto al inicio como al final del día. Y debería ser cuando los trabajadores no están presentes. Ahora, una cosa más referente a los insumos que tú vas a utilizar. Cada insumo que utiliza necesita tener una ficha. ¿Y cuál es esa ficha? Porque muchas veces las personas compran ciertos productos químicos, por ejemplo la lejía. La lejía te dice la indicación que tienes la cierta prevención en su empaque, pero no te da su hoja de seguridad o su ficha de seguridad o MDS como se conoce. Te dice solamente esa ficha. Tú lo puedes encontrar en internet. Buscas en internet, pones lejía, marca y pones el nombre del producto, MCDS o ficha de seguridad, y te va a salir cuál es la ficha de seguridad. Te va a salir con un código, y ese código también está ahí, que el código que contiene el producto, y tú vas a leer cuáles son. Te va a dar un rombo de seguridad
y te va a establecer por color y te va a decir, no te define el rombo, pero mediante la interpretación tú vas a saber qué significado tiene el color y cuál es el riesgo, y también vas a entender cuáles son los que vas a utilizar. Recuerda que la norma te dice, la 448 te dice, referente a los EPPs, no te pueden exigir el uso adicional de EPPs que no considere la misma norma. ¿Qué quiere decir? Que si el MINSA te dice que para el riesgo bajo, como lo dijimos ayer, que para el riesgo bajo se utiliza mascarilla comunitaria y para el riesgo medio se utiliza mascarilla quirúrgica o comunitaria más careta facial, la entidad de fiscalización no te puede obligar a utilizar lo que no está dentro de la norma. Si la norma te dice que debes utilizar, o sea, te da ciertos parámetros, tú te basas en esos parámetros. Entonces, nuevamente, tengo una mascarilla comunitaria. Y, por ejemplo, la mascarilla comunitaria tiene 3 telas. Hay una norma para la elaboración de esta mascarilla comunitaria también. Si van a comprar esta mascarilla comunitaria, como recomendación, lean la norma y cuando vayan a su proveedor verifiquen que cumpla con esas características. Por ejemplo, si el riesgo bajo te dice mascarilla comunitaria como mínimo, pero también puedes darle mascarilla quirúrgica, una KN95, pero lo mínimo es que ya. La gerencia general ha implementado la señalización del aislamiento social con láminas de vinil, los pisos dentro y fuera de la empresa, para evitar el aglomeramiento de personas a la entrada y salida de la entidad. Ahora, tú en tu empresa lo que puedes hacer es una idea, pero lo que puedes implementarlo también, y también tienes que añadir si tú tuvieras en tu empresa áreas comunes, como pueden ser baños, como puede ser comedores, metros a más. Si no tuviera un comedor, por supuesto, porque hay empresas que tienen su comedor, pero su comedor es una mesa cuadrada donde trabajan 4 o 5 personas y comen 3 al mismo tiempo. Entonces, estás prácticamente uno enfrente del otro. Por eso son 2 metros para el comedor, o establecer que pueden ingerir sus alimentos en el mismo puesto de trabajo. Tú tienes que establecer, por ejemplo, las medidas que vas a tomar. Por ejemplo, en este caso, por comedores, es la distancia de 2 metros. ¿Pero por qué 2 metros? Porque para comer te tienes que sacar la mascarilla. Otra recomendación es que puedan ingerir los alimentos en su mismo puesto de trabajo, porque se asume que la distancia entre puestos de trabajo tiene 2 metros. Todas las áreas de trabajo deben tener me menciona que debe haber una adecuada ventilación. Por ejemplo, no me dice si es beneficioso o perjudicial. Nosotros ni lo recomendamos, ni tampoco desechamos la idea. No conocemos cuál podría ser el prejuicio o lo perjudicial sería de utilizar un ventilador. Pero sí entraría en el concepto de renovación cíclica del aire. Identificación de sintomatología por COVID-19, es el lineamiento número 2. Acá establezco mis niveles de riesgo, que son riesgo medio, riesgo alto, riesgo bajo.
En la ficha de sintomatología eh, es donde yo establezco, bueno, el carácter declarativo y aplica, buenos días, dice, días de antelación del regreso y o reincorporación del trabajo, siendo esta aplicación de manera diaria. Ahora, si tú estás incluido en la fase 3, ahora yo asumo que a ustedes reanudaron sus actividades, seguramente, si estás incluido en la fase 2 o en la fase 1. Yo imagino que aún así reactivaste tus actividades, ¿cierto? Pero bueno, si hiciste eso, se asume que recién vas a reactivar tus actividades porque eso está enmarcado en el plan. Entonces, la ficha sintomatológica tiene un carácter declarativo y se aplica con días de antelación del regreso o la reincorporación. Ahora, la pregunta ¿es obligatorio aplicar esta ficha sintomatológica? A ver, imaginemos que no haces esta aplicación de la ficha sintomatológica a los trabajadores y resulta que el primer día ingresa tus trabajadores. Ahora, ¿cómo actúa el comité? Por ejemplo, tú puedes tener ahora los síntomas y mañana ya no. Y luego volver a tener los síntomas a los 3-4 días en caso que se presente de esta manera. Tú tienes un trabajador justo unos días antes que regrese al trabajo presenta los síntomas y el día que regresa al trabajo no tiene síntomas, al siguiente día tampoco y el tercer día vuelve a presentar los síntomas. Entonces se convierte en un caso sospechoso. Pero tú le haces la prueba y resulta que tiene COVID. Y cuando haces una investigación de tus trabajadores, resulta que él había tenido los síntomas días antes, pero tú no le hiciste el seguimiento. Entonces asumiste que estaba bien. Si le hubieses hecho el seguimiento, él no hubiera regresado al trabajo y los trabajadores no se hubieran infectado. O su centro de trabajo no lo hubieran cerrado. Porque si se encuentra un paciente con COVID en tu centro de trabajo, se suspende temporalmente esas actividades. No puedes trabajar temporalmente. Entonces, la pregunta es, ¿debo hacerlo antes o no? Y ya se respondió, haz ese seguimiento con las fichas sintomatológicas y la aplicación de esta ficha no tiene por qué ser física nuevamente, como ya lo decíamos anteriormente. Ya eso decidirá usted como empleador, pero la recomendación, o si usted es personal de servicios de seguridad y salud en el trabajo, que no se aplique de manera física. El control de temperatura al ingreso y la salida del centro de trabajo. Recuerden que esto ya no es obligatorio para los centros de trabajo que tienen menos de 20 trabajadores. Pero recomendación, hagan ese control. Es como aplicar la ficha sintomatológica, ¿no? Apliquen la ficha de sintomatológica todos los días antes del regreso y como también el control de la temperatura. La vigilancia médica al ingreso y salida del trabajo. Acá también establece cuáles son los procedimientos que se van a tomar para la toma de temperatura. Desde la puerta de ingreso se encuentra la persona responsable, etcétera. Aplicación de la prueba serológica. Recordemos que la aplicación de esta prueba es solamente para riesgo alto o riesgo muy alto. Ya no está para las personas de riesgo medio y riesgo bajo. Lo que sí es potestativo, tú como empleador
o como profesional del servicio, tú lo que puedes hacer es decidir que se haga la prueba. Y como recomendación sería lo correcto. Recuerda cuáles son las consecuencias, ¿sí? De no realizarlo. Nuevamente, y un control a los 7 días posteriores, bueno, se debe realizar si ha tenido participación en la atención directa a casos sospechosos o casos confirmados 14 días previos. Entonces, ahora, por ejemplo, acá referente al profesional de la salud, recuerda que el profesional de la salud, por ejemplo, acá nos dice, bueno, se debe definir por ciertos criterios médicos, si es que, no sé si trabaja en áreas donde se identifique riesgo, si se realiza la prueba inicial, es el gestor del plan de vigilancia. Esta persona, a ver, nuevamente, esta persona, si yo pongo esto, o borro esto, la parte de, si borro esto, igual forma estaría correcto, porque el profesional de la salud es la persona quien gestiona y, y analiza el plan de la vigilancia, el plan de vigilancia y control. Pero esta persona, por ejemplo, es quien realiza la prueba también. Pero como recomendación es que esto sea vigilado por un médico ocupacional. Ahora, si tu trabajador presenta los síntomas sobre la periodicidad de la prueba, nosotros establecemos, por ejemplo, bueno, cuál es la periodicidad de la aplicación de la prueba. Tú como empleador, por ejemplo, puedes decir mi empresa me permite, o el dinero que ingresa, me permite hacerlo las pruebas, por ejemplo, cada día, ¿no? Cada día. Pero si tú tienes un restaurante pequeñito, de repente, puedes establecer también no hacer la prueba, o tú como trabajador presenta los síntomas, pues, bueno, pedir que te hagan la prueba. Pero si esto crea confusiones, bueno, podría borrarlo o sacarlo de esta nota. Nosotros, bueno, lo hemos puesto porque decidimos que en este caso el profesional de salud, un médico ocupacional o un médico asistencial, es más considerable para que pueda realizar este trabajo. Porque la norma te respalda que tus trabajadores de repente están en riesgo medio y en riesgo bajo. Entonces no puedes realizar la prueba, porque la prueba recuerda que solamente se aplica de manera exigible a riesgo alto y riesgo muy alto. Pero puedes aplicar la prueba también. Entonces, si decides hacerlo, quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero vas a establecer cuáles son tus criterios que vas a tomar en cuenta. Tú dices la toma de la primera muestra de la prueba serológica, o vas a poner personal de bajo riesgo. Acá también, por ejemplo, nos dice, en el punto B, dice, a la indicación del profesional de la salud, el médico ocupacional o médico asistencial del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, previa evaluación médica considerando los siguientes criterios. Revisando las normas competentes, por ejemplo, el profesional de la salud se refiere al médico de la salud. Por ejemplo, en la 448 nos dice que el profesional de la salud es la persona que gestiona y realiza la vigilancia de salud de los trabajadores. Es lo que te dice la 448. Tiene otra definición de profesional de salud. La anterior norma que reemplaza, la 239, no tenía esa definición. Decía que el profesional de la salud es el médico o la enfermera. Decía eso así específicamente. Y te decía que era parte del servicio de la salud y seguridad de los trabajadores. Los costos generados por la evaluación de la condición de la salud de los trabajadores son asumidos por la empresa. Por esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. En la anterior norma también mencionaba esto.
De identificar casos sospechosos en trabajadores, puestos de trabajo, bajo riesgo. Dices, se deberían establecer las siguientes medidas, ¿no? Acá tenemos 4 medidas. Dice, dichos documentos se encuentran establecidos en la resolución ministerial 193 MINSA, donde aprueba el documento técnico para provisión, diagnóstico y tratamiento por personas afectadas. Bien, acá nuevamente hablamos sobre, por ejemplo, para lo cual se registra los siguientes formatos, ¿no? Para el regreso o reincorporación de puesto de trabajo: ficha de atención médica, prevención ante la enfermedad COVID, constancia de atención, test serológico, como registro diario de atención médica. Estas dos fichas no te da la norma. Nosotros hemos elaborado esa ficha con el fin, nosotros hemos elaborado esta ficha que está en un anexo que tal que pueda favorecer el, el desarrollo de tu plan. Un ratito, a ver, me parece que está por acá. Equipo de protección personal, constancia de atención. Acá está. Es la ficha es la constancia del test serológico. Es una ficha. Por ejemplo, la fecha, si es observado sí o no. Por ejemplo, acá en las observado, porque muchas veces el médico te da algunas observaciones. Si tú pones en tu plan que vas a hacer un registro mensual o cada 15 días, o cada 20 días, o cada 30 días, entonces porque la norma, recuerda que sigue sin darte periodos exactos para que apliques la prueba. Entonces, tú debes ver si se realiza o no se realiza. Ahora, tú puedes establecer por temas económicos, dividirlo en dos grupos. Decir que cada 30 días va a ser la prueba a uno que regrese el día 0, que se reincorpora a sus trabajos el día 0, y tienes un grupo que se reincorpora en el día 15, por ejemplo. Entonces, cada 30 días se va a hacer la prueba, y la diferencia de aplicación de ambos grupos va a ser de 15 días. Entonces vas a llenar la ficha para todos. Un grupo se va a realizar y el otro no. El grupo que no se realiza puede consignarlo aquí, ¿no? En esta parte. Ahora, si no has realizado eso, o no has considerado la reincorporación, o sea, este campo para el regreso de trabajadores, este campo simplemente no se llena. Y acá va el control y como también la firma y sello del médico, o en todo caso el profesional de la salud de tu empresa. Y estos datos, que es se debería llenar con la persona que ha sido atendida o con el beneficiado en este caso del test serológico. Bien, ¿dónde estábamos? Por acá. 9.3, acá. Recordemos que esta ficha no nos da el MINSA. La ficha sintomatológica nos da el MINSA. Eso está en la norma. El lavado de desinfección de manos. Recordemos que lo que estamos hablando ahora ya lo hemos visto ayer. Simplemente esto es un resumen para que sepan qué es lo que se va a considerar en el plan. Tal vez no quedó claro el día de ayer. A ver. El tema de las preguntas lo vamos a contestar, o lo vamos a considerar al final de la exposición.
Bien, continuando. Entonces, el lavado y desinfección de manos obligatorio. Entonces, todo trabajador se aplica la preparación alcohólica en forma de gel o solución al ingreso del centro de trabajo, estableciendo el lavado de manos o desinfección previo al inicio de sus actividades laborales. Ayer en la exposición también mencionábamos que la anterior norma, por ejemplo, establecía que aplicarse el alcohol en gel sustituía al lavado de manos, pero la normativa, la 448, menciona que el lavado de manos o aplicarse la solución de alcohol en gel no suspende o no posterga al lavado de manos. Debería hacerse un lavado de manos pese a que ya se ha aplicado una solución de alcohol en gel. La gerencia general nos dice que debería colocar en coordinación con las distintas oficinas carteles donde se indiquen la ejecución adecuada del método de lavado correcto para que la higiene de manos o uso del alcohol en gel para higiene en manos de cada punto de lavado en la sede de la empresa. En el ingreso de la sede de trabajo debería haber un punto de lavado de manos, donde también debe haber un cartel donde indique cuáles son las medidas que se van a tomar, cuál es el procedimiento. La fotografía lo tiene el MINSA, tú puedes elaborarla, puedes buscar información sobre eso, o puedes descargarlo directamente del MINSA, el MINSA lo tiene. Bien, sigamos. Ahora, yo también digo cuáles son o dónde están los puntos de lavado. Bueno, es lavado o desinfección, pero priorizando el lavado de manos. En la sede, ¿sí?, de ejecución de ese acto. Entonces, si tú vas a establecer eso, vas a establecer, y esos carteles, esa infografía tiene que estar ahí. Y recuerda que si tuviera una única sede, simplemente pondría la única sede, la cantidad. Por ejemplo, puedo poner acá que es en ingreso, puedo poner por ejemplo acá otro en el comedor, y así los puntos donde yo voy a establecer donde va a estar cada punto de lavado o cada punto de desinfección. Y acá, bueno, la cantidad que se va a tener, por ejemplo, en cantidad, en el ingreso puedo tener uno o dos puntos de lavado. Debería estar descrito gráficamente sobre el punto de lavado y desinfección en una infografía, en un gráfico, cómo se lavan las manos, y aquí te lo decimos en la literatura. Durante el tiempo que el trabajador esté en la oficina o en casa trabajando, ya está definiendo el teletrabajo y el trabajo remoto. Recuerde que el empleador tiene que hacer el seguimiento de sus trabajadores si es que trabajan en forma remota o en el comedor. De igual manera, recordemos que todo lo que diga aquí en el plan, todo debería implementarse por el mismo tema de la fiscalización que va a realizar posteriormente SUNAFIL. Durante el tiempo que el trabajador esté en la oficina, debe lavarse continuamente las manos con agua y jabón, y la técnica correcta de lavados es la siguiente. Y esto de acá debe ir en teletrabajo. Además, si tú tuvieras trabajadores o si tú tienes tus trabajadores que van al centro de trabajo, nosotros también tenemos la guía de traslado, que es una guía que establece cuáles son las medidas que debería cumplir el trabajador durante la acción de ir a casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a casa. Ya lo mencionábamos, con ello se complementa. Si se está
en, en un lugar sin acceso a agua potable, usar gel desinfectante puede dar la solución. Otro caso también nos menciona el en la guía no te lo están pidiendo, pero nosotros cuando elaboramos este plan de trabajo, acá en esta parte nos dice, por ejemplo, nos dice, la empresa brinda información sobre el coronavirus y medios de protección laboral. Recuerda que esto no va a ser una capacitación presencial, o lo que tú puedes hacer es una capacitación virtual. Puedes contratar los servicios de una empresa para que te haga la capacitación en un medio específico. Puede ser una persona de la empresa, ¿sí? Y esa capacitación tiene que tener un registro. Y tú como empresa lo tienes que hacer. Capacitación que realizas, capacitación que lo registras. Si pusiste que vas a hacer capacitaciones, cuando Sunafin te haga el seguimiento, te van a decir, señor, ¿dónde está el registro de sus capacitaciones que realizó? Por ejemplo, se puede tener registros virtuales de las capacitaciones, pero también puede ser un registro de manera digital. El exponer la importancia del lavado de manos, ya hablamos de los carteles. La empresa exige el uso de mascarilla obligatorio durante la jornada laboral, y además de eso, la empresa brinda su EVP necesario correspondiente al puesto de trabajo que corresponde. Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología del COVID, lo que hablábamos hace un momento, que hay muchos trabajadores que no reportan esto. ¿Por qué? Por miedo a que lo despidan, o a que durante ese periodo no trabajen, ¿no? Ahora, recuerda que te están diciendo en la norma ahora, que habla de un descanso médico, y el descanso médico tiene un concepto laboral. Ahora, si bien es cierto, esta norma no se ha cambiado la definición general de profesional de la salud, pudiese ser que también entienda, salvo alguna modificatoria que aclara el descanso médico. Porque cuando a mí me dan un descanso médico, obviamente tiene que ser pagado. Entonces, la norma te menciona del descanso médico. Entonces, además, que una cosa más que, bueno, aún no hemos mencionado, el COVID está considerado como una enfermedad ocupacional. Entonces, lo que es, bueno, entienden el tema de seguridad, saben qué es lo que implica eso. Que tú tengas una enfermedad ocupacional. El COVID ya es considerado una enfermedad. Medidas de prevención colectiva. El área o ambientes donde se encuentra con adecuada ventilación, son sótanos, área de archivos y depósito. El acceso al personal es restringido. Solo se permite su acceso en tiempos controlados y con la implementación de seguridad sanitaria correspondiente. Por ejemplo, para hablar de un centro de trabajo de un espacio confinado, y ya no se hablaría de un centro de trabajo adecuado, ¿no? Porque las normas, bueno, es cierto, no te establece esto, pero en un espacio confinado es un espacio de trabajo que podemos decir, para efectos de la vigilancia de la salud de los trabajadores, espacio, bueno, puede ser riesgoso. Como un trabajo de riesgo, es trabajo en espacios confinados. Ahora, por ejemplo, sótanos, el área de archivos, área de depósito. Eso sí,
una de las cosas un poco que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, al grupo de riesgo no se puede poner acá lo que es el área de archivos. Cuando se realiza la limpieza de los ambientes y oficinas debe estar totalmente ventilado. Eso es algo que debemos verificar. Se supone que la limpieza, por ejemplo, tiene que establecer ciertas medidas. Por ejemplo, tiene que existir ahí una renovación cíclica del aire. El uso de protector respiratorio como N95 es exclusivo del personal médico, también nos establece aquí. Ahora, yo como empleador, nos dice que, por ejemplo, puedo utilizarlo. Nos dice que es exclusivo de personal médico, pero puedo utilizarlo en realidad. Recuerden que esas son las recomendaciones que nos dan, pero preferentemente no debería usarlo. Pero si lo usara, tampoco estaría en falta, ¿no? No me estaría perjudicando realmente. Lo que sí está prohibido y no debería usarse es, bueno, te digo que te va a generar problemas, es usar respiradores, porque eso está indicado como para otro tipo de trabajo, ¿ya? Y bueno, eso es perjudicial para la salud. Es recomendable que no lo hagas. Para la protección de trabajadores en puestos de atención al ciudadano se emplean barreras físicas. Bueno, ya hablamos también de eso anteriormente, porque estas son medidas de protección colectiva, recuerden. Para la protección de los trabajadores, en este caso, se emplean barreras físicas, como por ejemplo pantallas o mamparas. Esto ya es una recomendación, esto sí es una obligación, esto se tiene que hacer si tienes un centro de trabajo de atención al cliente. Y estos son algunos ejemplos. Recuerden que hay muchas barreras que puedes implementar. Y una cosa más, nos decían, por ejemplo, pero si yo le doy la careta facial a un trabajador, ya estoy cumpliendo con poner una barrera física, ¿verdad? Y la respuesta es que no, porque la careta es un EPP. Esto no es una barrera física, eso está incluido dentro de los EPPs e incluso en el anexo que menciona a la careta como EPP, también revisa la normativa, se ve una normativa sobre el uso de las caretas. Bien, acá nos da, bueno, ciertas indicaciones sobre o mecanismos de prevenir el contagio. Acá también nos habla sobre las reuniones. Por ejemplo, nos menciona sobre, las reuniones de trabajo y capacitaciones que se llevarán a cabo de manera presencial, no presencial, de manera virtual. Mientras dura el estado de emergencia, pero si el MINSA recomienda que no se haga esto, aún terminado el estado de emergencia, pues habrá que seguirse. Como recomendación, tampoco lo hagan más allá de que te digan que puedes hacerlo. Es por seguridad misma. Recuerden nuevamente, las únicas capacitaciones que están permitidas son cuando el trabajador cambia de puesto de trabajo o le cambia la tecnología, que ya sería lo que es las charlas de inducción, o que de repente hay el uso de la nueva tecnología, o no sé, de un nuevo equipo, podría terminar en un accidente fatal o accidente mortal. Como mencionábamos ayer, que se aplicaría la charla presencial cuando sea una inducción donde se explica todos los riesgos asociados a los trabajos realizados dentro de la empresa.
electrónico de la empresa o del empleador, utilizando formularios virtuales ubicados en el portal de la empresa. O sea, no tiene, si no tiene, simplemente lo quitamos esta parte y continuamos con el desarrollo del plan. Pero este punto se tiene que, bueno, aclarar acá, aunque ya está claro, que este punto se refiere a que estos son los medios por los cuales los trabajadores se van a comunicar. Recuerda que la norma, la atención de consultas y seguimientos, de expedientes u otros requeridos por el ciudadano en los módulos de orientación y atención al ciudadano. Acá también consignamos los puntos donde vamos a establecer los correos de la empresa, correo electrónico establecía y medidas de protección colectiva. Si no tenías que establecer medios de comunicación para resolver dudas de la salud de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, WhatsApp, correos. Tú pones acá cuáles son esos correos que están al servicio de los trabajadores, cuál es el número telefónico que puede llamar los trabajadores, y eso lo ponemos acá. Sobre la seguridad y vigilancia de los centros de trabajo, insumos, frecuencia y su relación. Sobre el mantenimiento preventivo y correctivo. Como el seguimiento del domicilio de esta persona. Ahora, este es un punto bonito. Bueno, les vamos a explicar. Nos dice, los proveedores son responsables de cumplir los lineamientos del caso en todas las sedes de la empresa para evitar la diseminación del coronavirus. Acá, de detectarse un caso sospechoso o contagio, se prohíbe el ingreso y se da aviso al centro médico de la entidad para efectuar los protocolos correspondientes ante las autoridades de salud, así como brindar el apoyo para la determinación de posibles contactos estrechos dentro de la entidad. Y recuerda que tú como profesional lo que tienes que hacer adicional a esto es un seguimiento, tanto personal dispuesto por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud en las diferentes etapas de la ejecución, inicio, reinicio de actividades, planificación y de ejecución. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo, digamos, tengo mis proveedores o tengo una empresa grande, hay contratos, etcétera, hay terceros, entonces ellos están obligados a yo puedo ser parte de una contrata que está dentro de esta empresa y trabajo para esta empresa y puedo estar, por ejemplo, también en otra empresa más como contrata, por ejemplo. La segunda empresa, por ejemplo, me da un alineamiento, o sea, claro que esto no es un problema, bueno, es un problema para ellos porque ellos están obligados a cumplir lo que dice mi plan. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo consignar en mi plan que todos mis trabajadores tengan mascarilla quirúrgica, ¿ya? Todos los que están en un riesgo bajo usen mascarilla quirúrgica, los que están en un riesgo medio usar la N95 y una careta facial. Yo podría decir eso en mi plan, lo hago como empresa y mis terceros están en la obligación de cumplir esto. Por ejemplo, una empresa grande como no sé, Sayón, por ejemplo, que pertenece a Alicor, por ejemplo, otros lineamientos. Entonces, en Sayón, por ejemplo, me dicen que yo debo ingresar con con una N95 y una careta facial. Y la otra empresa me dice, por ejemplo, que yo necesito solamente una mascarilla quirúrgica. Entonces, yo como empleador y la empresa que nos contrata puede decir, por ejemplo, no señor, usted cumple con su lineamiento y también cumple con mi lineamiento. Y yo como empleador, por ejemplo, tengo que cumplir con
Ahora, bueno, si no te exigen esto, es otra cosa, pero si te exigen no tienes nada que reclamar de esto porque la norma lo establece. Bueno, esto si tuvieras unidad de transporte, bueno, se tendría que coordinar también eso para la limpieza y desinfección de los vehículos. Pero si es que no tienes, simplemente no lo pones porque no aplica para ti. Medidas de protección personal. Por ejemplo, en la empresa tal brindamos los equipos de protección personal e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio dentro bueno, determinado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, si no tienes supervisor, lo puedes cambiar, ¿no? Ahora, recuerda que el profesional de la salud es el que gestiona y realiza la vigilancia de la salud. Ahora, si tú no tienes nada del servicio, recuerda que tu supervisor de seguridad es parte del servicio. Pero si no tuvieras nada de servicio, tú lo que tienes que buscar es un profesional de la salud, que es el que gestiona esta vigilancia. Entonces, en coordinación con el empleador responsable de este plan. La vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo del contexto del COVID. Durante la emergencia sanitaria, el personal de servicios de bienestar, salud social, salud mental, centro médico, eso estamos asumiendo al tener varios puestos de trabajo. Estos servicios de seguridad y salud en el trabajo de la empresa se encuentran en constante comunicación de manera por ejemplo, una reunión como esta también a través por ejemplo, de un canal de YouTube, del Zoom, son los procedimientos, son algunos procedimientos que tú puedes realizar para estar en contacto con tus trabajadores. Los procedimientos, en el anexo, en el punto 10, los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Proceso para el regreso al trabajo, nos dice. La empresa establece que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentaron sintomatología COVID-19, ¿no? El proceso para la reincorporación, ya lo hablamos también hasta el día de ayer, la revisión y reforzamiento, el proceso para el regreso de la reincorporación al trabajo de los trabajadores con factores de alto riesgo. También ya lo definimos. Acá, los trabajadores contemplados en el listado anterior nos dice, y aquellos que establezcan el médico de servicio de seguridad y salud en el trabajo, de tener un médico. Recuerda, si no tienes un médico, el que va a hacer esta función es el profesional de la salud. Y profesional de la salud, según la norma que mantiene la cuarentena domiciliaria según lo establecido, la normativa correspondiente. El profesional de la salud determina el seguimiento clínico que corresponda, mientras que los informes clínicos deben ser valorados por un médico ocupacional para determinar la reincorporación o reingreso a su trabajo. Nuevamente, según la norma, el profesional de la salud es el encargado de gestionar la vigilancia, pero no necesariamente es un médico, según la norma. Pero ese seguimiento clínico ya entra más en competencia de una persona incluida en salud. Por eso ponemos nosotros que debe ser valorado por un médico ocupacional. Ahora, pudiese ser el profesional de la salud, así como lo dice la norma, pero como recomendación debería ser un médico, pero de no tenerlo, tendría que hacerlo el responsable de la salud y seguridad. Y recuerden eso también, lo vamos a acompañar a
a lo que es en la declaración jurada, ¿no? Porque la 099 me establece es la 083 de la PCM, el artículo 8, el numeral 8.3, me habla de este grupo de riesgo de trabajadores para la recuperación al trabajo. Bien, ahora, responsabilidades de cumplimiento del plan. Nuevamente este punto. No recuerdo si lo dije o no lo dije. Acá me hablan, por ejemplo, de responsabilidades del cumplimiento del plan. O también me pueden decir, asumamos que yo tengo una empresa pequeña. Entonces, yo voy a decir responsable del cumplimiento del plan. Acá tengo una empresa de 5 trabajadores. Este responsable no es el mismo que el responsable del servicio. El responsable del servicio es el profesional de la salud u otra persona que pertenezca al servicio y que se encarga de realizar el plan. ¿Ok? Es responsable según la norma, pero este responsable del cumplimiento es responsable de que el plan se ejecute, de que el plan se implemente correctamente. Y yo voy a designar responsabilidades. Esto sí puede ser a dedo. Por ejemplo, puede decir, mire señor Juan, usted puede ser responsable, usted también verificar el compromiso de esa persona, ¿no? Y se debe entender que esa persona debe estar capacitada en el tema. O caso contrario, yo puedo poner la responsabilidad de cumplimiento del plan, no siendo diferente, ¿no? Bueno, o de tener varias oficinas, pues destinar a cada oficina ciertas responsabilidades. Ahora, vamos a designar cuáles son las funciones. Por ejemplo, a tal trabajador la función será, por ejemplo, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, la función tal, bueno, la actividad tal, a responsable tal, así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo decir la oficina tal o el personal tal se encarga de cumplir con, bueno, con la actividad tal. Recuerden que esto de aquí lo puedo llevar de la mano con el anexo 4, con el checklist, una lista de chequeo. Se encuentra en la parte A, esta parte. A ver, un checklist, está desde acá. A ver, perdón, estaba acá. El anexo 4. Acá, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser de acá a acá, una oficina tal, porque todo esto está amarrado. Por ejemplo, medidas de higiene. Bien, retornamos. Aquí. Bien, por ejemplo, si yo necesito un personal para limpieza y desinfección de los centros de trabajo, acá, por ejemplo, yo destino una área o una oficina a una persona. Acá, por ejemplo, hasta sensibilización, otra oficina. Puede ser, por ejemplo, sensibilización, otra oficina, medidas preventivas, otra oficina, ¿no? O sea, va a haber una responsabilidad compartida. Tenemos que tener cuidado, como mencionábamos anteriormente, que esa persona conozca el manejo de estos insumos, conozca el manejo de estos insumos.
Ya, eh, en una fiscalización, por ejemplo, te pueden revisar los EPPs correspondientes para este trabajo. Si usted, por ejemplo, va a hacer la limpieza, usted, por ejemplo, puede decir, está haciendo un trabajo administrativo, pero a usted le corresponde una mascarilla comunitaria. Pero si usted, por ejemplo, va a realizar su puesto de trabajo, servicio de seguridad y salud en el trabajo, acá entendamos al servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser el supervisor, el ingeniero de seguridad, un consultor, un médico, una enfermera, etcétera, que se encarga de identificar la sintomatología del COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo. ¿Por qué ellos? Esto tiene que ir amarrado o debería ir a hacer esta actividad de limpieza y desinfección. Usted tiene que utilizar otro tipo de EPPs. ¿Ya? Porque si este trabajador está en bajo riesgo y usa mascarilla comunitaria para realizar este trabajo, tienes que darle los EPPs correspondientes según el trabajo el que realiza. Y aquí ya no ingresa el concepto de riesgo de exposición al puesto de trabajo, porque acá está cumpliendo con otra actividad adicional al sector, o debería ir o debería ser correspondiente a las actividades que realizan. Si yo realizo, digamos, si yo soy médico y tengo personal, por ejemplo, que las funciones se asemejan al personal de limpieza, tú no, por ejemplo, si tengo un médico, no voy a enviar, por ejemplo, a se encarga de la sensibilización de la prevención del contagio, como también acá lo pongo el supervisor, porque son funciones en todas las partes donde está el supervisor, son funciones que en realidad se encarga de fiscalizar y hacer un seguimiento simplemente. Cumpla a esa persona a realizar su trabajo de limpieza, por ejemplo. Hay que aprovechar, por ejemplo, las habilidades para que ese médico se encargue, por ejemplo, de la identificación de la sintomatología. Se nombra otra oficina que se encargue de vigilar que esas actividades se cumplan, como el lavado y desinfección de manos, por ejemplo. Si tuviese un supervisor, bueno, son recomendaciones en realidad que te da la norma. En caso de que no tengas lo que no tengas, no lo colocas. Y si lo tuvieras algo de más, o si no tuvieras puesto ya, que simplemente no lo vas a colocar. Si tienes un par de trabajadores o 2 o 3 trabajadores, puedes asignarle a un solo trabajador responsable de todo esto, o a 2 trabajadores. El supervisor de todas esas funciones, por ejemplo, sensibilizar la prevención de contagios en el trabajo, medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal, vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID-19. ¿Sí? Digamos que tengo una oficina X, guantes para limpieza, cofias, mandiles, guantes de vinilo. ¿Qué responsabilidad? Tengo mi servicio, tengo mi oficina y, bueno, destino cierta responsabilidad, ¿no? Ahora, la norma tiene su estructura también, y en la cual me pide que eso debe tener un presupuesto. ¿Qué es lo que voy a gastar? ¿Qué es lo que voy a comprar? Y la inversión que voy a hacer para implementarme, ¿no? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Yo le digo, por ejemplo, al MINSA, esto es lo que voy a utilizar. Por ejemplo, puede ser papel toalla. Por ejemplo, todos esos puntos no estaban incluidos anteriormente. O sea, todo este gasto, por ejemplo, si no hubiera COVID, todo este gasto de acá no existiría. No existiría. Lo que se considera generalmente, por ejemplo, es papel toalla, dispensador de jabón, dispensador de alcohol en gel, pulverizadores. Está, por ejemplo, paños para limpiar, tachos de residuos, los EPPs, mascarillas, carretas,
protectores oculares, guantes. Acá, por ejemplo, como recomendación también es darles a todos los trabajadores caretas, ¿no? Porque también se transmite por el aire. Solamente los guantes de limpieza solamente se utilizan para el personal de limpieza, porque los guantes en realidad te dan una falsa seguridad. Las cofias o mandiles, guantes de vinilo, de utilizarlo en tu centro de trabajo. Los productos de limpieza, la lejía, solución en alcohol y alcohol en gel. Esto es el gasto que voy a hacer. Lo que voy a establecer de mi presupuesto para la adquisición de estos productos, acá también puedo poner si yo voy a hacer una capacitación o si voy a mandar a realizar mi plan, también debo incluir acá este presupuesto, esa cantidad. Si voy a hacer una capacitación, pongo capacitaciones mensuales, una vez al mes. Entonces eso se establece aquí para que tenga un presupuesto, al final un presupuesto general de todos los gastos realizados. Porque acá no nos dice para cuánto va a ser el gasto, pero estamos siguiendo lo que nos decía el Psicovida Empresa. Cuando llegabas a este punto te decía que todo este cuadro tú tenías que establecer. No te dice la norma, pero sí te lo pedía el Psicovida Empresa. Por eso es que estamos siguiendo ese patrón. En el piso tal de la sede de la empresa, sitio en la dirección, se reunió el supervisor con la seguridad, de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo regulado en la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, por lo que a fin de proceder con la sesión se reunió el supervisor, nombre del supervisor acá, la agenda que es aprobar el plan. Bueno, acá se describe el desarrollo de la sesión. Y acá llegamos a ver el acuerdo. Luego de haber establecido el documento legal y presentado los lineamientos para la vigilancia y controles a los trabajadores, la empresa procede en los acuerdos. Acá nos decía, no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las horas del día de julio de 2020, bueno, estoy poniendo la fecha de julio porque en la parte, en el primer párrafo también consideramos la fecha julio. Vamos a hacer con fecha julio, los últimos días de julio del 2020 se da por concluida la presente sesión, por lo que la presente acta es aprobada por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Acá nos da un plazo máximo de 48 horas para que se pueda aprobar este plan. Yo no creo que esto te revisen o se den cuenta si te equivocan, pero, o sea, por prevención, ¿cuál es la observación que se tiene muchos? Insisto, si te equivocas o te olvidas de hacer esto, yo digo que de repente se en su te revise muy detalladamente y verifique que las fechas coincidan, pero imaginemos que pasa. Y que nosotros pongamos que el plan tenga elaboración, a ver, fecha, supongamos, fecha 10 del 06, o bueno, ya del 08 del 2020, y se aprueba el día el día
el 15 del 08 del 2020. Pero sin embargo acá nos dicen, por ejemplo, que tenemos 48 horas máximo para que se apruebe este plan. Entonces, acá nosotros tenemos que ponerlo, o lo ideal sería como máximo acá el 12, para que cumpla con lo que te solicitan, que máximo en 48 horas debería estar aprobado. Ya. Esto. Ya. Vamos a revisar a ver acá lo referente, el anexo 4, ya lo vimos ayer también, pero hay que revisarlo también de manera resumida. Acá nos dice limpieza de control de centro de labores. Nos dice, se evalúa la condición de la salud de los trabajadores periódicamente, por ejemplo, toma de temperatura, fichas sintomatológicas, ya lo mencionábamos anteriormente, aplicación de las pruebas serológicas cuando lo meriten, casos sospechosos, aplicación de la ficha epidemiológica, identificación de contactos en casos sospechosos, se comunica a la autoridad en identificación de casos sospechosos. Se refiere en caso de que haya habido algún contagiado en el lugar, ¿no? También nos dice, se comunica a la autoridad de su jurisdicción o EPS, entidad prestadora de salud, para el seguimiento del caso correspondiente. Se realiza el seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso. Acá prácticamente nos está diciendo que si nosotros hemos cumplido con los lineamientos o no hemos cumplido. Y lo que está acá está dentro del plan. Lo que está acá en esta lista de chequeo. Y, por ejemplo, nos dice, todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo. Ya saben, riesgo bajo, mínimamente mascarilla comunitaria. Riesgo bajo. Riesgo medio, mínimo utiliza la mascarilla quirúrgica, o caso contrario, la mascarilla comunitaria junto a la careta facial. Todos los trabajadores utilizan mascarilla, esto ya lo vimos. Medidas preventivas. El ambiente adecuado con la ventilación. Ambientes con adecuada ventilación. No sé si cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente, protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda. Insisto nuevamente, todos estos puntos están en los lineamientos y están dentro del plan. La vigilancia de la salud del trabajador. Se controla la temperatura corporal de cada trabajador. Se indica la evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38 grados. Se considera medidas de salud mental específicas. En marzo de este año salieron una resolución referente a la salud mental de los trabajadores. Entonces, el plan me pide que... Y te pregunta si está especificado o no. Y esto está marcado en el estrés que puede generar todo estar en este contexto del COVID. Y se lo digo que es muy cierto y es muy acertado, porque como les comenté, hace una semana tuve síntomas, y más allá de que esté pasando algo específicamente, mentalmente uno no está bien mientras está creyendo que está infectado o que tiene el virus. Personalmente, uno
te afecta un poco mentalmente, pero luego de la prueba, ya una vez estando negativo, un poco que te tranquilizas, ¿no? Y acá en estos puntos, por ejemplo, voy a cumplir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Y algunos detalles pendientes también por mejorar, de haber alguna observación. El porqué de esta ficha. Esta ficha me ayuda a mí a reducir mi tiempo, a hacerlo más sencillo. Sí, pero también una pregunta. ¿Hace sentido que tengas esta ficha? Primero, digamos que Sunafil te viene a fiscalizar. Y yo pregunto, si todo lo que está en esta ficha está en los lineamientos, está dentro del plan, ¿hace sentido que Sunafil te revise todos los lineamientos y vea todo lo que has puesto perdiendo su tiempo? O que te revise nada más la ficha o la lista de chequeo o la ficha de resumen, todos los lineamientos. Lo que Sunafil te va a revisar es la ficha, el checklist, el anexo 4. Y acá te va a poner, marcó que sí, que marcó que sí, y que muestres todo lo que te está pidiendo acá en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, registro de temperaturas, fichas sintomatológicas, desde el día que inició sus actividades. Acá en el anexo 1, también es referente a los profesionales de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Eso también ya lo comentamos ayer, sobre el tipo de personal de salud, el profesional de la salud que tendría según el tipo de trabajo, según el centro de trabajo. Hay acá tenemos 6 tipos, o también hay un tipo más, el tipo 0 o tipo 7, que es de 0 a 5 trabajadores, o de 1 a 4 trabajadores, que se trabaja con el anexo 6. Ahora, cada uno de ellos tiene ciertos criterios. Acá también describe, para el caso del tipo 1, tipo 2, caso del tipo 3, todo esto lo hemos visto el día de ayer. A los que ya han realizado el pago, han solicitado certificado, ya se les va a enviar las clases grabadas. Acá tenemos, por ejemplo, el registro de atención diaria o de atención médica, de monitoreo general. Como también tenemos la constancia del test serológico, que ya lo vimos también anteriormente. Y eso es parte, es en sí la estructura general de un plan. Es la estructura general de un plan. Todas las consultas adicionales que haya de repente, una pregunta que siempre nos han hecho es la siguiente: si yo ya tengo mi plan, o ya registré mi plan, he reiniciado algunas actividades, pero mi empresa, por ejemplo, desarrolla actividades que están dentro de la fase 1, también dentro de la fase 2 y también dentro de la fase 3, ¿es necesario presentar otro plan? La respuesta es no. El plan se presenta por única vez, lo que se tiene que hacer es actualizar. Como también hay otra pregunta que siempre también se realiza, es la siguiente: que si es que tengo diferentes sedes, una empresa tiene diferentes sedes, ¿se presenta el plan por sede? No, el plan es único. El plan se presenta por RUC. Según el RUC, como figura, de repente tienen diferentes sedes, pero el plan se presenta según el RUC, por RUC o por empresa. Y una vez presentado tu plan, ya dice que de repente tienes diferentes sedes, mencionas también en la parte donde indica la ubicación, como la cantidad de sedes, el número de sedes y la ubicación de las demás sedes. Sí, acá también les vamos a dejar el número de contacto para el certificado.
Ya, este es el número para que ustedes puedan contactarse a solicitar el material o también a solicitar el certificado. Cabe la aclaración que si usted realiza el pago de certificado, que son, bueno, un costo módico de 10 soles, se les enviará el certificado digital, el material de trabajo, el plan que hemos realizado, como también las dos clases grabadas de las dos sesiones.